Amigo oyente, reciba un afectuoso saludo. Bienvenido al canal de Germán Marchant Solís. Juan Carlos Ortiz. El discípulo. Parte 2. Los odres nuevos. Capítulo 18. Las santas tradiciones. ¿Quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Hechos 11:17. Todavía recuerdo lo orgulloso que me sentí el día en que mi hijo mayor fue a la escuela por primera vez. Fuimos a uno de los mejores negocios para comprar el uniforme más durable. Lucía tan lindo David. Pero a los 6 meses ya le quedaba chico. David había crecido. La experiencia nos ha enseñado a comprarles ropa no tan cara a los chicos, porque en unos pocos meses ya no les sirve más. Así ocurre con las estructuras. Nos sirven mientras todo se mantiene igual, pero cuando crecemos, la estructura ya nos queda chica. Así pasó en nuestra iglesia en Buenos Aires. Cuanto más crecíamos en el discipulado, tanto más comprendíamos que nuestras estructuras estorbaban el nuevo fluir del espíritu. No era porque las estructuras estuvieran mal. No es mi intento menospreciarlas, eran muy buenas para ayer, pero hoy ya no nos servían. Nadie debe sentirse ofendido cuando hablamos de cambiar estructuras, porque quiere decir que nos estamos desarrollando, estamos creciendo. Si pudimos vivir años y años bajo las mismas estructuras es prueba de que no estábamos creciendo. A modo de ejemplo, le diré que en nuestra congregación se había usado el mismo himnario durante 40 años. Desde que Dios empezó a renovarnos, primero cambiamos de himnario por uno más centrado en Dios y luego hicimos el nuestro propio para mantener algunos himnos clásicos y agregar canciones nuevas. En total hemos renovado 5 veces las canciones. No tanto sacando, sino agregando. El vino nuevo necesita odres nuevos. La diferencia no reside en el estilo. No es que un odre sea más atrayente o esté más de moda que otro. Los odres viejos no se descartan porque son viejos, sino que se los deja de lado debido a que el cuero se endureció. El odre tiene que ser flexible y elástico para acomodar el vino nuevo que se expande. Los viejos odres a los que se refirió Jesús en Mateo 9:17 son las antiguas estructuras tradicionales que se endurecieron. A veces preferimos ignorar o torcer partes de la escritura para guardar una tradición. Muchas veces chocamos con la Biblia para poder seguir nuestros paradigmas tradicionales. Una vez le pregunté a un hermano católico: dígame, ¿en qué lugar de la Biblia dice que se debe rendir culto a la bienaventurada Virgen María? Este hermano fue muy sincero. Bueno, me dijo, es posible que la Iglesia Católica haga demasiado énfasis con María, pero en la Biblia se la nombra, ¿no es cierto? Sí, le contesté. Pero, por favor, ¿podría decirme en qué pasaje se encuentran las denominaciones que usted defiende con tanto celo? Como puede darse cuenta, las denominaciones son nuestras tradiciones, pese a lo que diga la Biblia. Jesús tiene solamente una esposa, la Iglesia. No es polígamo, y sin embargo, nosotros decimos a la gente que, de alguna manera misteriosa, las denominaciones son parte de la voluntad de Dios. Lo culpamos a él por nuestras divisiones, nuestra falta de amor, y luego criticamos a los católicos por sus tradiciones. No deberíamos tratar de quitar la mota de los ojos de nuestros hermanos católicos hasta que quitemos la viga de los nuestros. Muchas cosas, como cerrar los ojos para orar, son tradiciones. La Biblia, sin embargo, nos muestra lo opuesto, Juan 17:1. También he observado que la Biblia dice: el que crea y sea bautizado será salvo, Marcos 16:16. Nuestra tradición dice que el que creyere y fuere salvo, será bautizado después de unos meses de prueba. Antes de ascender a los cielos Jesús dijo: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, Mateo 28:19 y 20. Nuestra tradición nos dice que no hace falta discipularlos, que es suficiente con creer y seguir viniendo a las reuniones dominicales. Aula membresía de la Iglesia, ¿dónde está en la Biblia este tipo de miembro? Miembro es uno conectado al cuerpo, miembros todos conectados unos con otros, no personas independientes que asisten a reuniones. Pablo lo dice muy claro. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, 1 Corintios 12:13. Los miembros de hoy son miembros de una organización o club de gente creyente, pero no están relacionados en amor como los miembros de un organismo. Hay muchísimas santas tradiciones evangélicas. Las tradiciones y estructuras tienen tanta fuerza que he llegado a preguntarme si detrás de ellas no se ocultará algún espíritu. Contemplemos la fuerza de la tradición en una persona tan respetada como lo es el apóstol Pedro. Cuando Dios quería que fuera a casa del gentil Cornelio, le costó mucho convencerlo. Pedro había estado presente cuando Jesús dijo: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, Mateo 28:19 y 20. También lo había escuchado cuando mandó que fueran sus testigos en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, Hechos 1:8. También había dicho:
Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Pero cuando llegó el momento de ser un testigo ante Cornelio, el centurión gentil, la tradición de Pedro tuvo más poder que todo lo que Jesús había dicho. El Señor entonces le mostró una visión de animales de todas clases, diciéndole mata y come 3 veces, y las 3 veces Pedro contestó: de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada impuro o inmundo, a pesar de que el Señor le decía: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Hechos 10, 14 y 15. Las tradiciones poseen un poder misterioso tan fuerte que su fuerza sobrepasa la fuerza de la palabra de Dios. Es la tradición la que nos hace decir: Señor, no. En las Escrituras, leemos acerca de la unidad del cuerpo de Cristo y vemos a Jesús rogando al Padre para que seamos uno. Sin embargo, justificamos nuestras denominaciones. La Biblia es nuestra regla de fe y práctica, siempre y cuando no entre en conflicto con nuestras tradiciones. Frente a la obstinación de Pedro, al Señor no le quedó otra alternativa más que decirle: mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro por fin se decidió a obedecer, aunque sea eso. Los hombres le contaron la asombrosa visión que tuvo Cornelio mientras oraba, de cómo se le había aparecido un ángel y le había dado instrucciones precisas para encontrarlo a él en Jope. Pedro no tuvo otra alternativa que acompañarlos. Con todo, a cada paso, parecía retobarse, como decimos los argentinos. Cuando llegó a casa de Cornelio, sus primeras palabras fueron: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Verso 28. ¿Qué diría usted si alguien viniera a su casa y le dijera esto? Sin duda que le mostraría la puerta. No es difícil imaginarse cómo se habrá sentido Cornelio. No solamente había invitado a sus amigos, sino que también habían venido a su casa todos sus parientes. Seguramente, les había dicho a sus invitados: hoy vendrá un verdadero hombre de Dios. Mientras estaba orando se me apareció un ángel y me dijo que lo mandara a buscar. Debe ser un santo, un varón perfecto que nos va a explicar los misterios del Creador. Pero, he aquí que se presentó Pedro y, de entrada no más, los ofendió diciéndoles cuán abominable era para un judío acercarse a un extranjero y que había venido porque Dios lo había obligado. Luego les preguntó: ¿para qué me hicieron venir? Verso 29. Todo un apóstol de Jesucristo y no sabe lo que tiene que hacer cuando el Señor lo manda a casa de un inconverso. Un niño de pocos años de cualquiera de nuestras iglesias sabría qué hacer. En verdad, la pregunta de Pedro es tonta. Lo que esta pregunta quiere decir es que no está dispuesto a darles el mensaje. ¿Por qué? Por las tradiciones. Cornelio volvió a contar lo que le ocurrió, repitiendo lo que aquellos hombres que habían enviado a Jope le habían dicho a Pedro hacía solamente 2 días. Pedro no tuvo otra alternativa más que predicarles. Les habló acerca de Jesús, de sus milagros, de su muerte y de su resurrección. ¿Llegaría Pedro a llevar adelante su mensaje y hacerles una invitación a estos gentiles para que se arrepientan y sean salvos? Seguramente, no. Por eso, Dios irrumpió antes que Pedro terminara su mensaje y se despidiera, y los llenó a todos del Espíritu Santo, tal como a los discípulos en Pentecostés. Todos los que estaban en la casa empezaron a alabar al Señor y a hablar en lenguas. Luego Pedro se fue a un cuarto contiguo con los judíos que habían ido con él para discutir lo acontecido. Estaban en un problema. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Los bautizamos en agua o no? Los gentiles no tenían ningún problema. Disfrutaban del Espíritu y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa que se les pidiera. Los tradicionalistas estaban confrontados con un gran dilema. Sus tradiciones habían sido sacudidas. Después de deliberar por un rato, Pedro dijo: me parece que tenemos que bautizarlos. Después de todo, si Dios los bautizó en el Espíritu Santo. Pedro, ¿qué vas a explicarles a los ejecutivos de la iglesia cuando regresemos a Jerusalén? No sé, pero no puedo pensar en ninguna razón para no bautizarlos. Cuando regresaron a Jerusalén, se encontraron con que las noticias ya habían llegado. Pedro entró donde estaban los otros ancianos, y uno de ellos le dijo: hemos sabido que has estado en casa de un gentil y que además has comido con ellos. ¿Es cierto eso? Pedro comienza a relatar lo ocurrido. Cuando comenzó a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. No, no puede ser. Tal como al principio descendió sobre nosotros. Imposible. Si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Verso 17. Preste atención a lo que dice la Escritura. Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Verso 18. ¿Acaso no les había dicho Jesús que el Evangelio era para toda criatura, todo el mundo, todas las naciones, hasta lo último de la tierra? El poder de la tradición es aterrador. Dios no puede hacer muchas cosas por causa de nuestra esclavitud a las tradiciones.
Jesús dijo: «Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar». Juan 16:12. Cada vez que Él quiere cambiarnos un poquito, nos escandalizamos. Nuestra mente es como esas mesitas pequeñas que solamente pueden sostener una lámpara o unos pocos libros. No es posible colocarle encima un refrigerador, porque se haría pedazos. Eso es lo que ocurre cuando estamos cerrados a todo aquello que no es lo tradicional, no recibimos algo que esté fuera de lo que estamos acostumbrados. Nos hacemos pedazos. Recuerdo la primera vez que visité una iglesia de las Asambleas de Dios y me encontré con que la gente batía palmas. «Oh, qué gente tan mundana», pensé. Era algo que no podía aceptar. Oraban de pie, otra herejía, en mi iglesia siempre orábamos de rodillas. Lo mismo me ocurrió la primera vez que vi a algunos danzando delante del Señor. Oh, me escandalicé, de veras. Mi tradición no me permitía aceptar eso. Y Dios nuevamente tuvo que mostrarme que Él había lo limpiado y que no tenía que llamarlo inmundo. ¿Recuerda el incidente de aquella mujer que se acercó a Jesús y rompió el frasco de alabastro sobre él? Los discípulos estaban sorprendidos. ¿Para qué este desperdicio?, se preguntaban. Mateo 26:8. Jesús les respondió: «Ella ha hecho una obra hermosa conmigo». Verso 10. Extraordinario. No se sintió molesto en lo más mínimo. Debemos pedirle a Dios que refuerce nuestras mesitas para que podamos poner encima cualquier peso que quiera dejar caer sobre nosotros. Quiere cosas mayores en nuestros días, pero se contiene pues tiene miedo de aplastarnos. ¿Qué debemos hacer para experimentar la plenitud de la voluntad de Dios? Romanos 12:1 y 2 nos dice dos cosas. En primer lugar, que debemos ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Un sacrificio vivo es de más valor que uno muerto, porque el sacrificio vivo tiene futuro. Dios puede hacer lo que quiere con él. En segundo lugar, debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente. Debemos estar preparados para el cambio. Estar en la voluntad de Dios es estar siempre abiertos para el cambio. Algunas veces decimos: «Señor, muéstrame tu voluntad», pero si lo hiciera, no se notaría ninguna diferencia en nosotros. En ese sentido, somos como un tren que pide que le pongan un volante como a los automóviles. ¿Para qué? Si de todos modos no puede salirse de las vías. Las vías son nuestras tradiciones. «Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad», decimos, pero las vías están fuertemente clavadas. En algunos aspectos, nos parecemos a los niños que suben a los autitos de la calesita o carrusel en el parque de diversiones. Dan vueltas al volante para un lado y para el otro, pero no obstante, el auto siempre sigue el mismo camino. Es así como somos en la iglesia. Predicamos y enseñamos, pero las cosas siguen igual. Dios les bendice.